Bueno, gran día para todos. Qué rico estar aquí. Un saludito para todos los que nos acompañan desde TikTok, para todos los que nos acompañan desde Facebook. Qué rico estar aquí de nuevo, como todos los miércoles a las 7:30 de la noche. Recordemos, todos los miércoles 7:30 de la noche, todos los martes y viernes 7:30 de la mañana, nos estamos reuniendo por estos espacios. Hoy tenemos el espacio de el Tomando Café, que nos gusta este espacio para manejarlo como una especie de conversatorio, ¿no? Un espacio interactivo donde nos podamos comunicar, donde ustedes puedan hacer sus preguntas o compartir lo que sienten respecto a la temática que estamos hablando del momento. Nos gusta este espacio, vernos la cara, ¿sí? Poder de alguna forma tener un poquito más de cercanía que si fuera con un simple podcast de un audio, ¿no? Entonces, bueno, qué rico. También recuerden que si quieren profundizar un poquito más con la información que entregamos aquí en la Tribu Solar, pueden dirigirse hacia la aplicación de Spotify. Allá ingresan en el buscador, ponen Mañanas con Propósito Tribu Solar y van a encontrar más de 400 horas de contenido, más de 400 podcasts de contenido diverso. Hemos hablado de todo, todavía hay mucho por hablar, pero hemos hablado de muchísimas cosas. Les sugiero muchísimo que vayan y miren y revisen, ¿no? Muchísimo contenido para revisar. Si vieran una hora al día, tendrían, no les alcanzaría ni un año para ver todo lo que hay para ver. Entonces, qué rico que nos podamos seguir conectando, ¿no? En los diferentes espacios. Y también tengan en cuenta que estos Tomando Café, los espacios de Tomando Café y los espacios de Mañanas con Propósito que estamos haciendo ahora directamente en las plataformas, lo pueden encontrar en YouTube. Digamos que los lugares donde estamos almacenando la información, básicamente es YouTube y Spotify. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta, en Spotify está en tipo podcast, un audio, que de pronto también les puede servir muchísimo para descargar. Y en YouTube ya está en estilo o tipo video. Bueno, hoy estoy yo conmigo mismo. Hoy no nos acompaña Claudia. Claudita está experimentando por un síntoma maravilloso. Y bueno, el día de hoy no nos va a acompañar, pero yo sí quise acompañarlos, así sea un ratico. Posiblemente hagamos una transmisión un poquito más corta, para que hablemos, para que conversemos de algún tema, ¿no? Que tenemos por ahí entre ceja y ceja. Hola Jime, gran día, por aquí también está Julie, por aquí, ¿quién más hay? Bueno, un saludito a todos los que estamos por acá. Recuerden que si tienen alguna pregunta o tienen algún comentario que quieran hacer, lo pueden hacer ahora mismo, ¿sí? Si hay algún tema, por ejemplo, que quieran que abordemos, podemos abordarlo inmediatamente. Si alguien tiene alguna pregunta, algún síntoma que quiera elaborar o alguna situación, aquí estamos para acompañarnos. Bueno, mientras vamos hablando, mientras vamos ingresando, quisiera comentarles un poquito acerca de el propósito de la información o el propósito de espacios como esta escuela, la Tribu Solar. ¿Por qué me parece importante? Porque hoy en día nos estamos enredando muchísimo con la gran cantidad de información que tenemos disponible. Hoy en día nos estamos enredando muchísimo con la cantidad de cursos, con la cantidad de espacios, con la cantidad de oportunidades que tenemos de recibir información, de encontrar información. Los libros hoy en día están a la mano, ya ni siquiera necesitas tener un libro físico para poder leer y recibir su información. Hoy en día tenemos los libros virtuales también, tenemos estos libros que pueden ustedes descargar en internet y pueden encontrar cualquier tipo de información. Qué importante es aprender a identificar qué es lo que realmente estamos haciendo cuando estamos recibiendo este tipo de información. Lo que realmente estamos haciendo es recibir información, no es otra cosa. Yo sé que esto parece tonto, parece evidente, parece obvio, pero muchos de nosotros creemos que cuando, por ejemplo, nos sentamos a leer un libro, estamos aprendiendo algo que nos está enseñando el libro.
Muchos creemos que cuando vamos a un taller, cuando vamos a un seminario, cuando escuchamos un podcast o escuchamos una clase, estamos aprendiendo lo que supuestamente nos está entregando esa información. Pero resulta que el proceso de aprendizaje pasa por algo mucho más profundo. Hoy en día nos hemos quedado en eso. La mayoría de los seres humanos nos hemos quedado simplemente en la adquisición de información, la adquisición de conocimiento, la acumulación de conocimiento. Y hemos dejado un poquito o mucho de lado la importancia de la práctica, de llevar a la práctica la información que nosotros recibimos. Hoy en día vemos, por ejemplo, cursos donde te enseñan a leer un libro en 4 horas, donde te enseñan a leer un libro de 150, 200 páginas en unas cuantas horas, en un día o 2. Y eso está muy bien, eso está maravilloso. Hoy en día las técnicas para recibir información, para acceder a la información y para recibir la información, están muy evolucionadas, muy avanzadas, ¿no? Y podemos acceder a muchísimas técnicas y muchísimas formas que nos van a ayudar a acumular información. Pero la pregunta es, ¿realmente eso es lo que nos interesa dentro del proceso del aprendizaje? ¿Realmente lo que nos interesa es simplemente recibir y acumular información? ¿O lo que nos interesa es llevar a otro nivel esa información? Porque la única forma de llevar a otro nivel la información es poniéndola en práctica. Tengamos en cuenta que las escuelas, incluyendo la tribu solar, no son espacios donde vamos a ir a aprender. No, son espacios donde vamos a ir a recibir una información, ya que el proceso de aprendizaje se da cuando llevamos a la práctica la información, cuando empezamos a pasar por el laboratorio experiencial y experimental, aquella información que estamos recibiendo. Esto es algo que tenemos que tener muy claro, ¿sí? Precisamente porque si no, nos vamos a quedar simplemente en la acumulación de conocimiento y vamos a tener que, digamos, depositar todo nuestro proceso en la capacidad de recordación, en la memoria que podamos tener. Cuando un ser humano aprende la información que está recibiendo, esta información queda totalmente impresa en las células del cuerpo, queda impresa a nivel celular, en la memoria celular. Esta información no se olvida. Un aprendizaje no se olvida, porque un aprendizaje no está en la memoria. Tengamos eso muy claro, por favor. Un aprendizaje no se encuentra en la memoria, no se almacena en la memoria. Un aprendizaje se almacena a nivel íntimo, a nivel, incluso podríamos decir, más allá del nivel atómico, a nivel subatómico, a nivel cuántico, es donde realmente se da esto que llamamos el aprendizaje. Por eso un ser humano, cuando realmente aprende algo, no tiene que tratar de acordarse de ello, no tiene que tratar de recordar su aprendizaje. No, cuando un ser humano aprende algo, realmente lo aprende, lo lleva a la práctica y se retroalimenta de ese aprendizaje llevado a la práctica, ahí es cuando se empieza a integrar esa información, se empieza a integrar hasta el nivel cuántico incluso. Aquí estamos hablando entonces ya de lo que llamamos el proceso de sabiduría. La sabiduría se adquiere en el día a día. Por eso nosotros acá hemos dicho que el significado de sabiduría es saber vivir el día a día. Porque la sabiduría solo se puede encontrar o solo se puede desarrollar, autorrealizar en el día a día, en la cotidianidad. Ahí es cuando realmente esa información se va a transformar en sabiduría. Ahí es cuando realmente nosotros podemos decir que estamos aprendiendo. Si no, lo que estamos haciendo es simplemente recibiendo información en un lugar, en una escuela, en un libro, en una película, en un podcast. Esto es importantísimo, claro, pues de alguna forma debemos recibir la información. De algún lugar debe venir la información que nosotros estamos utilizando en nuestro día a día. Pero llevémosla a la práctica.
¿Cómo podemos llevar a la práctica la información que estamos recibiendo, que estamos aprendiendo? ¿Cómo puede usted llevar a la práctica esa información a su día a día? Pregúntese algo. ¿Cómo aquello que usted está viviendo ahora o lo que vivió en el día lo puede acompañar a evolucionar como ser humano? ¿Cómo lo puede acompañar a conectar cada vez más con la unidad, con el amor? ¿Sí? ¿Cómo eso que yo vi hoy, leí hoy, escuché hoy, recibí hoy, me puede acompañar a aprender más de mí, por ejemplo? O me puede acompañar a identificar algo en mí que de pronto pueda empezar a hacerlo diferente, pueda empezar a transformar. ¿Cómo puedo empezar a utilizar la información que recibimos en la cotidianidad, en el día a día, para realmente tener unos resultados extraordinarios en mi vida? Imagínense donde la única forma de recibir resultados diferentes fuera solamente cuando estamos en el aula de clases o cuando nos estamos leyendo un libro inspirador o cuando estamos viendo una película o en una terapia. ¿Acaso ese es el único momento donde podemos realmente tener transformaciones en nuestra vida? Ciertamente son escenarios y espacios muy útiles. Yo no voy a decir que uno leyendo un libro o en un seminario, en un taller o escuchando un podcast no pueda tomar conciencia de algo, no pueda identificar algo. Por supuesto que puede identificar algo, por supuesto que puede tomar conciencia de algo. Por supuesto que una información que escucha puede tocar una fibra por allá en lo profundo de la mente, de nuestra mente, y mover algo interno, mover una emoción, mover un recuerdo. Por supuesto, eso es lo que hace la información cuando llega a nosotros. Eso es lo que hace la información. Pero otra cosa es nosotros tomar esa información y empezar a llevarla al día a día, ¿sí? A nuestra relación con nuestra pareja, a nuestra relación con nuestro compañero, nuestra compañera, nuestros hijos, a nuestra relación de trabajo, ¿sí? A nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, usted está estudiando de pronto en la universidad, de pronto está estudiando algún diplomado, de pronto está en algún curso, no importa de lo que sea, cómo esa información lo puede llevar a usted a comprender algo que de pronto no comprendía en usted, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros empezamos a hacer conexiones, como lo hacen nuestras neuronas, conexiones sinápticas, digámoslo así, entre todos los escenarios que vivimos en el día a día, en la información que estamos experimentando en el día a día? Por ejemplo, ¿qué pasa si usted toma una palabra, por ejemplo, que usted escuchó hoy de su compañera o algo que usted identificó hoy, tal vez una emoción que se movió dentro de un escenario del trabajo? ¿Y qué pasa si empezamos a mirar esa información que se movió, esa emoción que sentí? ¿Qué me puede hablar, por ejemplo, de mi situación económica en el momento? ¿Qué me puede decir de la situación a nivel físico que estoy viviendo ahora, de mi salud física? ¿Me puede mostrar algo? ¿Sí? Por ejemplo, esa rabia, ese ardor que sentí cuando escuché lo que escuché con mi compañera en el desayuno en la mañana, ¿cómo lo puedo integrar a lo que estoy viviendo, por ejemplo, con mi sistema digestivo o con la gripe que estoy pasando ahora? ¿Cómo podemos, de hecho, empezar entonces a hacer esta dinámica de integración de la información a través de la práctica en la cotidianidad, en el día a día? Salir de las aulas de clase, salir de la biblioteca hacia la vida diaria. Yo he contado mucho esta historia cuando yo le pregunté a un gran maestro qué libro podía leer para ahondar y profundizar en la información que estaba escuchando en ese momento. Y ese gran maestro me dijo, ve y léete el libro de tu vida. En ese momento, cuando comprendí lo que realmente se refería, empecé a darme cuenta que la verdadera biblioteca
La verdadera aula, ¿sí? El verdadero podcast está en nuestro día a día, está en nuestra vida. El verdadero podcast que yo debo aprender a escuchar es la historia de mi hijo que me cuenta mi hijo en la mañana, por ejemplo. O el verdadero podcast que yo debo aprender a escuchar es mi compañera contándome cómo se levantó en la mañana, qué soñó en la noche. O el conversatorio, ¿no? El conversatorio más poderoso, el tomando café más poderoso que podemos tener, es ese cafecito que nos tomamos con nuestros seres queridos, con nuestra familia, con nuestra tribu, ¿no? Con nuestro clan, y que nos acompaña a interactuar entre nosotros, a conversar, a compartir, a observarnos, a escucharnos, ¿no? Ese es el verdadero ejercicio. Esa es la verdadera dinámica del aprendizaje. Esa es la verdadera escuela, ¿sí? A esta escuela llamada Tribu Solar, con sus formas, venimos a recibir una información que, llevada a la práctica en la escuela de la vida, en la escuela de la vida, es cuando realmente vamos a tener unos resultados extraordinarios. Yo me acuerdo, hace unos meses hablaba con una estudiante y le preguntaba, ¿cómo vamos? Cuéntame, ¿cómo vas? Y me decía, Sergio, estoy totalmente alejada de la escuela, he estado muy ocupada, yo no sé qué. Hola, mi Betty, gran día. Hola, Rosario. Hola, Jime. Hola, Merly. Bueno, a todos los que nos estamos saludando. A German. Bueno, qué rico. Y ella me decía eso, ¿no? Y yo le decía, mira, querida, hermosa mujer, ¿sí? Porque era una estudiante mujer. ¿Cómo te vas a alejar de la escuela si la escuela es la vida misma? ¿Cómo te vas a alejar de la escuela si la escuela es la vida misma? No tiene sentido que digas eso. ¿Mm? Estás observándote, estás escuchándote, estás haciéndolo de una forma diferente, estás cuestionando tu forma de pensar, tu forma de sentir, estás haciéndote responsable de lo que llega a tu mente, de lo que sale de tu boca, entonces estás en la escuela de la vida. Porque la clave de la escuela es aprender. Y no importa dónde yo esté, no importa con quién esté, si yo estoy aprendiendo. Si yo estoy aprendiendo, cualquier escenario es perfecto. Si yo estoy aprendiendo, cualquier compañía es perfecta. Cualquier situación es perfecta. Por eso nosotros decimos mejor imposible cuando nos preguntan qué estamos haciendo. ¿Cómo va, Sergio? Y nosotros decimos mejor imposible. ¿Cómo así? Pero no puedes estar mejor. ¿Mejor para qué? ¿Mejor para aprender? ¿Cómo puedo estar mejor para aprender lo que debo aprender en este momento? No hay forma. ¿Cómo puedo estar mejor para poder escucharme? ¿Cómo puedo estar mejor para poder experimentar este momento que estoy experimentando? Los 38 años de mi vida, todo lo que he hecho en esos 38 años me han llevado a este momento. ¿Cómo puedo estar mejor? No tiene sentido eso de querer estar mejor cuando ni siquiera sabemos qué hacer con lo que estamos viviendo en el momento. Fíjense eso, no tiene sentido usted querer dejar de estar como está cuando ni siquiera sabe para qué está como está. Y quiere dejar de estar así. No tiene sentido. En el momento que usted deje de estar así, va a querer seguir estando diferente. Nunca va a estar feliz y contento con la forma en que está, porque usted no sabe estar como está en el momento. Y parece un juego de palabras, pero no lo es. Es una realidad. Hola Rosario, querida, un saludito. Recuerden que si tienen preguntas o si quieren comentar algo, pueden hacerlo. Pueden hacerlo por aquí, por TikTok, los que nos acompañamos por este espacio, o pueden hacerlo aquí por Facebook. Entonces, fijémonos en eso, ¿no? Fijémonos la importancia de dentro del proceso de aprendizaje, la importancia de esta dinámica, ¿no? De esta dinámica de, de reconocer, de reconocer la importancia de la práctica, la importancia de llevar a la experiencia la información que recibimos.
Qué rico, qué rico. Bueno, por ahí estamos saludando. Qué rico cuando nos permitimos mm, cuestionarnos la información que ya tenemos o que ya damos por sentado, ¿sí? Cuando nos permitimos cuestionarnos las respuestas que ya tenemos o que ya hemos establecido. Tengan en cuenta esto, es bien importante. Solo cuando nosotros empezamos a cuestionarnos la información que ya tenemos preestablecida, es que nos permitimos llevar a la práctica una información diferente. Llevar a la práctica una información diferente tiene que ver con hacer cosas diferentes. Ten en cuenta que si tú quieres realmente aprender en tu vida y quieres tener unos resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Vas a tener que salir de esa zona conocida, que no es cómoda. Por eso ni siquiera nos gusta mucho llamarlo zona cómoda, porque no es cómoda. Es una incomodidad muy bien conocida, ¿sí? Tienes que permitirte la equivocación. Si tú quieres tener resultados diferentes, si tú quieres aprender en la vida, tienes que permitirte la equivocación, tienes que permitirte la posibilidad del error. Es más, tienes que aprender a amar el error, a amar la equivocación, pero no amar la equivocación para alimentarla y seguir equivocándote una y otra vez. Amar la equivocación porque reconoces que la equivocación es la forma también para nosotros aprender a corregirnos, a identificar que se puede hacer de una forma diferente, que este resultado que estoy obteniendo no es el resultado que yo siento en este momento para mi vida. Vamos más allá de decir el resultado que yo quiero. Hablemos del resultado que yo siento que corresponde en este momento de mi vida, ¿sí? Y ahí es cuando empezamos a permitirnos hacer cosas diferentes. Vuélvete un maestro de la creatividad en los diferentes escenarios de la vida. Vuélvete un maestro de la creatividad. Vuélvete creativo en lo que vas a hacer en esta situación de tu vida. Vuélvete creativo en las formas en que puedes abrazar tus miedos y poner a prueba tus creencias, porque de eso se trata el proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje, a aprender, es comenzar a iluminar nuestra oscuridad. A aprender, comenzar a iluminar. Y nuestra oscuridad es nuestra información oculta, la información que ignoramos. Cuando nosotros empezamos a iluminar esta información, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos sacando a la luz esa información. Esa es la única forma en que podemos llegar a iluminarla realmente, acompañándonos a que emerja. Y cuando emerge y sale a la luz toda esa oscuridad, podemos nosotros empezar a transformarla en sabiduría o luz interior. Es muy rico cuando nos empezamos a volver maestros de la experiencia, de la práctica, ¿sí? Cuando usted ya empieza a tener una agudeza mental en lo que sabe que debe hacer en ese momento, incluso cuando de pronto eso está en contra de su creencia, o está en contra de su propia conveniencia, por ejemplo, ¿sí? Pero usted ya sabe qué es lo que debe hacer. Usted ya empieza a encontrar, eh, digamos, por así decirlo, patrones. Usted ya empieza a identificar los patrones de su victimismo, cómo se manifiesta, los patrones de su culpa, los patrones de su ira, ¿sí? La búsqueda de reconocimiento, cuáles son los patrones de comportamiento de su ego. ¿Cuáles son los patrones de comportamiento de su personalidad o de sus múltiples personalidades? ¿Cómo funciona? ¿Sí? ¿Cómo es la mecánica de esas personalidades? Y usted ya empieza a identificar cómo es que se manifiestan y cómo es que se alimentan estas personalidades de nuestra energía. Y cómo empezar a hacerlo diferente, a privar de alimento a estas personalidades, ¿sí? Entonces resulta que usted se empieza a dar cuenta que usted le da muchísimas ganas de llamar a su mamá, a su papá, a su tía, ¿sí? Cuando usted empieza a ver que está acercándose el final del mes y está escaseando el dinero,
¿sí? Y resulta que usted se empieza a dar cuenta que ahí es cuando usted le dan ganas de llamar a papá y a mamá. Y resulta que ahí es cuando usted se da cuenta que empieza a manifestarse el victimismo. Claro, entonces usted se empieza a dar cuenta, aquí es como se mueve, esta es la mecánica que va utilizando este ego, esta personalidad para manifestarse y para alimentarse. Entonces usted ya sabe cómo funciona eso. Usted ya sabe que al final del mes le va a enterar unas ganas y un ímpetu de llamar a la familia. Y es más, si usted lo empieza a hacer diferente y, por ejemplo, venga, no voy a llamar, voy a esperarme y voy a llamar después, por ejemplo. Voy a llamar cuando ya en los primeros días de enero, cuando ya tuve que haber resuelto la parte económica. Y usted va a ver cómo todos los que usted llamaba lo van a empezar a llamar a usted. Hey, ¿qué pasa? ¿Y por qué no me llama? Y mi hijo, ¿por qué está tan alejado? Claro, todo esto son mecanismos también del ego dentro del gran campo cuántico para poder mirar cómo vuelve a alimentarse, esas pataditas de ahogado que decimos. Entonces, cuando usted empieza a identificar esto, usted empieza a reconocer las formas de hacerlo diferente, ¿sí? Pero para esto usted tiene que volverse creativo en un inicio y mirar qué le funciona a usted, ¿sí? ¿Qué le funciona a usted? Entonces, para hacer, por ejemplo, las tareas, póngase tareas usted respecto a lo que identifica, ¿sí? Póngase tareas a usted respecto a lo que usted identifica dentro de su proceso. ¿Sí? Por ejemplo, alguna vez alguien nos contaba de una tarea que se inventó que empezó a sentir mucho, mucho desprecio, ¿sí? Mucho desprecio hacia muchos escrúpulos, empezó a identificar que tenía mucho asco, que era una persona muy asquienta, muy, muy asquienta, y todo era un rechazo y una resistencia, y todo le generaba cosas, le generaba reacciones, y decidió ponerse una tarea, y decidió ir a darle un abrazo a un habitante de la calle, por ejemplo. Fíjense el nivel de tarea que se puso ese estudiante. Un estudiante comprometido con su proceso, ¿sí? ¿Todos los estudiantes tienen que ir a hacer esa tarea? No, pero si usted, por ejemplo, si yo digo esto y usted ya se estremece, si yo menciono la sola idea de usted abrazar a un habitante de calle, por ejemplo, y usted se estremece o empieza a moverse, uy, qué asco, bueno, posiblemente eso es un ejercicio para usted. Posiblemente esa es una tarea para usted. Pero esa tarea emergió de ese estudiante, ¿sí? Que empezó a decir, listo, venga, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Mm? ¿De dónde viene este asco? Me voy a poner ahí, enfrente de mí, enfrente de mi asco, enfrente de mi creencia, enfrente de esa emoción, para poder mirar qué hay detrás, para poder abrazar esa creencia. Por ejemplo, haga un ejercicio. Identifique una creencia. Identifique una creencia, puede ser con la parte económica, puede ser con la parte de las relaciones, puede ser con la parte sexual, puede ser con la parte de la salud física. Haga ese ejercicio. Identifique una creencia. ¿Qué es una creencia? Una información que usted se creyó, pero que no le consta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si usted cree que mojarse bajo la lluvia enferma, ¿sí? Pero usted nunca ha hecho el laboratorio de usted, o sea, realmente hacer el ejercicio de cuando está lloviendo, meterse debajo de la lluvia, no sé, media hora, 10 minutos, 5 minutos, salir y realmente darse cuenta que se enfermó, ¿sí? Que se enfermó porque se mojó debajo de la lluvia. A menos de que usted haya hecho un ejercicio de investigación de eso, de esa información, es una creencia, no es más que una creencia, ¿sí? Yo siempre he contado la historia de cuando yo decidí hacer un ejercicio. Eso, por ejemplo, fue un invento mío. Eso salió de mi propia creatividad. Yo dije, voy a abrazar la creencia de que las enfermedades son contagiosas, de que la gripa se contagia por el aire, o sea, por el aire o por el contacto o por la cercanía con el otro, por ejemplo, ¿sí? Y
un día que estaba muy enfermo, estaba experimentando un síntoma muy fuerte, tenía a mi hijo, creo que tendría menos de un año, ¿sí? Ahí hice un ejercicio y durante toda la gripa le tosí encima. Me puse a toser encima de él. A propósito, totalmente a propósito. A ver qué pasaba. Yo lo hice con la intención de abrazar y poner a prueba esa creencia. Abrazar el miedo que emerge de la creencia y abrazar la creencia como tal. ¿Y qué resultó? Hombre, resulta que en mi laboratorio ese niño nunca se enfermó. Nunca se enfermó. Mi gripa desapareció, a mi esposa le dio gripa, ¿sí? La de ella desapareció y a mi hijo nunca le dio una gripa. En ese momento, mi creencia se transformó en una certeza. La gripa no se contagia como nos dijeron que se contagia, ¿sí? Para mí eso es una realidad, para mí. Puede que ahorita salga, no sé, algún personaje, algún médico, el epidemiólogo de la Universidad Fulanita y me diga que es que yo estoy mal, que es que yo estoy equivocado, que es que hay 7.000 estudios que confirman lo contrario. Mi estudio, que es mi laboratorio, que yo lo hice en el marco de mi propia experiencia, me dice lo contrario. Y ese experimento lo hice hace muchos años. Y desde esa certeza he desarrollado mi proceso de mi vida. Y hasta el día de hoy me he encontrado con más certezas de que ninguna enfermedad, al menos la gripa y este tipo de enfermedades supuestamente infecciosas, contagiosas, ninguna se contagia de la manera que nos dijeron, ¿sí? Ninguna se contagia así, ¿sí? Para mí eso es una realidad, para mí. ¿A través de qué? De mi propia práctica. El ser humano es un científico por naturaleza. El ser humano es científico por naturaleza. Yo no sé qué está pasando hoy en día con la humanidad. Yo no sé si será alguna teoría de conspiración o qué estará pasando que de alguna manera, no sé, se quiere alejar al ser humano de su naturaleza científica. Se quiere llevar a que el ser humano crea y siga ciegamente la información que le entrega el otro. Eso es lo más acientífico que puede haber. Eso es lo más poco científico que puede haber. ¿Sí? Y de alguna manera yo no sé por qué hoy en día en esta sociedad, esta humanidad se ha enfocado en eso, en hacer de la humanidad una humanidad totalmente carente de una ciencia propia, de una ciencia interior, que, repito, es algo innato en todo ser humano. Ustedes ven un niño es un científico, científico práctico, empírico, ¿sí? Que va, experimenta, prueba, se mete a la boca, toca el fuego, se mete al agua, se tira, salta, ¿sí? Es un científico tan científico que a veces puede llegar a ser incluso hasta perjudicial para su propio cuerpo, ¿sí? Porque está en modo experimentación y aprendizaje, full modo de experimentación y aprendizaje. ¿Mm? Que ese es el modo en que nosotros debemos aprender a estar constante y continuamente en esa naturaleza, en ese estado de aprendizaje, de estar aprendiendo constante y continuamente, estar todo el tiempo poniendo a prueba nuestras creencias, lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me dicen una palabra y me siento humillado? ¿Qué es humillación? ¿Qué es lo que yo siento cuando creo que me estoy sintiendo humillado? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer esto diferente a como lo he estado haciendo durante tanto tiempo, durante tantos años? ¿Mm? ¿Esto que creo es real? ¿Esto es verdad? ¿Sí? Esta voz que llega a mi mente es real. ¿Es real para mi vida? A mí me consta a través de mi proceso de experimentación, de investigación, ¿o no lo es? Recordemos que
El verdadero aprendizaje es en la práctica, es en el día a día, es en la cotidianidad. El verdadero aprendizaje no es en el aula de clase, no es en las páginas del libro, ni aquí en el video del podcast. Aquí ustedes no están aprendiendo nada, realmente no están aprendiendo nada. Aquí lo único que están haciendo es recibiendo información. Llévenla a la práctica, lleven a la práctica esto que les estoy diciendo. Y ahí van a aprender grandes cosas, van a aprender cosas muy interesantes. Observe sus creencias, repito. Observe sus miedos. ¿Cómo puede poner usted a prueba su miedo? ¿Qué pasa si esta semana usted pone a prueba un miedo? Identifique un miedo muy grande que tenga y póngalo a prueba. Si tiene miedo a las alturas, póngalo a prueba esta semana. Vaya, súbase a un edificio muy alto, súbase a un mirador. ¿Mm? Si usted le tiene miedo, no sé, a las arañas, haga un ejercicio, vaya y cómprese un juguete de araña, ¿sí? Comience por ahí, haga algo diferente, labore y ponga en práctica su creatividad. ¿Cómo va a poner a prueba, por ejemplo, esa creencia? ¿Sí? ¿Cómo va a poner a prueba esa creencia? Sin hacerse daño a usted y sin hacerle daño a los demás. Y ahí es donde nosotros empezamos realmente a adentrarnos en la naturaleza científica del ser humano. Ahí es cuando realmente empezamos a adentrarnos en la naturaleza científica. Porque el científico genuino tiene una creatividad enorme, inmensa. Debe inventarse los experimentos. ¿Cómo voy a poner a prueba esto que estoy observando? Esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, ¿sí? ¿Cómo lo voy a poner a prueba en mi vida, en mi día a día, en el marco de mi propio cuerpo? ¿Mm? Y esto se puede hacer de diferentes formas. Se puede hacer a través de meditación, se puede hacer a través de prácticas físicas, como ir a abrazar al habitante de calle, ¿sí? Se puede hacer a través de la escritura, se puede hacer a través de tantas formas que hace parte precisamente de la creatividad de cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese mecanismo que me sirve a mí? ¿Cuál es ese método que me sirve a mí para poder poner a prueba la información que tengo en mi mente? Para poder iluminar la oscuridad que hay en mi interior. Si yo no saco esa información a flote, nunca voy a tener la oportunidad de iluminar esa información. Si simplemente me quedo haciendo lo mismo todo el tiempo, repitiendo los mismos patrones, repitiendo las mismas acciones, las mismas formas de pensar, de sentir. ¿Qué resultados voy a tener? Pues voy a tener los mismos resultados de siempre. Así que vuélvete un maestro, una maestra de la improvisación, de la improvisación. En el escenario, en este escenario que se está dando en este momento, ¿cómo me voy a accionar diferente? ¿Qué puedo hacer de una forma diferente? ¿Sí? Vuélvete un maestro en la creatividad de identificar ejercicios para poner a prueba tus creencias y para abrazar tus miedos, para tomar de los cuernos el ego. Eso es clave. Incomódate constantemente, constantemente incomodándote, pero no porque estés buscando la incomodidad, sino porque la incomodidad, has identificado, es del ego, no es algo tuyo. Tú no sientes incomodidad, tú eres un ser, tú eres un ser, tú eres un ser que no es un cuerpo, tú eres un ser que no es una mente, ¿sí? El que siente incomodidad es el ego, porque se siente fuera de su zona de comodidad, de su zona cómoda, de su información conocida, de sus frecuencias habituales. El ego es el que se siente incómodo, el ego es el que siente miedo, el ego es el que siente tristeza, emoción. Eso es realmente aspectos del ego. Entonces, abracemos, abracemos la posibilidad de que yo no soy eso a lo que tanto temo. Yo no soy eso
¿Qué tanto quiero rechazar en mi vida? ¿Qué tanta culpa me hace sentir? O a través de la cual siento culpa. Yo no soy eso. Entonces, si yo no soy eso, si yo soy algo totalmente diferente, si yo soy esa energía neutra, esa energía chispa divina, chispa, emanación de la gran fuente, pues ¿cuál es el problema? ¿Qué me detiene a ir y abrazar ese miedo? A ir y poner a prueba esa creencia. Hagamos eso como ejercicio. Esa es la invitación que quiero hacerte hoy en este Tomando Café. Ay, qué rico. A hacer ese ejercicio. Identifica una creencia, identifica un miedo y utiliza tu creatividad para diseñar un ejercicio. Ponte tú un ejercicio para abrazar ese miedo o para poner a prueba esa creencia. Y yo te garantizo que haciendo eso vas a aprender un poquito más de ti. Vas a conocerte un poquito más. Vas a tener un resultado diferente que te va a sorprender, que te va a hacer sentir vivo otra vez. Esa es la invitación. Qué rico estar por acá. Quiero saludar a todos los que nos acompañan también por TikTok, por aquí un montón, por aquí también a los que nos acompañan en Facebook. Un abrazo, un saludito muy grande. Bueno, yo no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguien de pronto ya identificó tal vez una creencia o un miedo y nos quiera compartir el ejercicio que ya diseñó. O tal vez alguien ya sabe lo que debía hacer, pero no se lo había permitido hasta el día de hoy. A ver, ¿qué nos dice Juliet? Hola Julie, a ver, yo ando venciendo la creencia de que hacer planes sola es aburrido. Tenía la creencia de que, por ejemplo, viajar sola era peligroso o que viajar sola me hacía vulnerable. Entonces salí de mi zona segura para mi mente y con todo el miedo que me pudo dar, me permití hacer un primer viaje cerca de donde vivo y pronto haré otro fuera del país. Bueno, qué rico. Vean, por ejemplo, así, tareas aburridísimas como la que nos comparte Juliet. Un sacrificio tremendo para ella, ¿no? Aunque sí, yo aquí me río, ¿no? Me burlo, ¿no? Del sacrificio tan enorme que es viajar, pero para Juliet, dentro de la creencia que ella tiene, pues es un esfuerzo enorme, ¿sí? Es un esfuerzo grandísimo de salir y montarse en un avión o montarse en un bus o en un auto sola con ella misma. Ahora, qué rico, ¿qué podrá aprender de esa experiencia? ¿Será que ella está sola? ¿Sí? Por ejemplo, Julie, ¿será, no sé, estuviste sola en algún momento o siempre estuviste con alguien? ¿O siempre estuviste con, al menos contigo? Fíjense que ese tipo de ejercicios es lo que nos llevan a expandir nuestro proceso de aprendizaje. Fíjense ese ejercicio tan rico que nos comparte Juliet, ¿no? Y el laboratorio tan maravilloso. Salir de esa zona cómoda, repito, para ella, para mí, por ejemplo, es un placer. A mí me encanta viajar conmigo mismo. Pero para Juliet es un desafío. Qué rico, me encanta. Gracias, Julie. A ver, ¿quién más por aquí? Mi Betty. Creo que cuando lo identificamos, avanzamos. Expresarlo, escribirlo acompaña. Poner a prueba, ver de frente el miedo. Así es, mi Betty. Bueno, ¿y nos quieres compartir algo de pronto? ¿Tienes algo ahí? ¿Algo que identificaste? Tal vez. Eh, ¿Algún miedo? ¿Alguna creencia? ¿Sí? ¿Algún conflicto? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la escuela tenemos un ejercicio legendario para el conflicto de autoridad. Por ejemplo, usted reconoce que tiene un conflicto de autoridad, le cuesta escuchar, por ejemplo, no sé, escuchar eso que llaman órdenes o instrucciones, le cuesta aceptar que la otra persona puede estar en lo correcto, ¿sí?
le cuesta reconocer la autoridad del otro, porque le cuesta reconocer su propia autoridad. Por ejemplo, hay un ejercicio legendario en la tribu solar y es ir a abrazar un policía. Ir a abrazar un policía. Una persona que tiene conflicto de autoridad le cuesta muchísimo ir a abrazar un policía porque tiene mucho conflicto con la autoridad. Y el policía, los policías son arquetipos, son un arquetipo de la autoridad, de esa energía llamada autoridad. Y así hay muchos ejercicios. Eso. Y así hay muchos ejercicios que podemos hacer, chicos. ¿Sí? Yo les sugiero que se pongan a escribir. Siéntense a mirar y pónganse a escribir. A ver, aquí nos dice Juliet Gómez. Juliet Fernández y luego Gómez. Siempre estuve conmigo y en esa medida todas las personas con las que me crucé fueron maravillosas. Así es, personas amables, nunca me sentí en peligro. Exacto. Te diste cuenta que nunca estás sola, siempre estás contigo. Desde hace unos años se despertó en mí el miedo a la oscuridad y aún me cuesta hacer algún ejercicio para abrazar ese miedo. A ver, Julie, pero entonces, ¿y cuál es el ejercicio? ¿Cuál es el ejercicio? Ah, no, hay ejercicios muy simples que puedes hacer ahí en tu casa, ¿no? Entonces, no sé, te vas al tanque a mirar el tanque sin linterna, te vas, das unos pasitos, tantas cositas que hay, ¿no? Puedes ir y, por ejemplo, vas a ir a recoger una florecita en la oscuridad o vas a sentir la oscuridad. Y te vas y te haces en el medio de la oscuridad y cierras tus ojos y te entregas. Tantos ejercicios. ¿Sí? Aquí vemos, a ver, miedo a quedarme sin dinero ahora que voy a ir con ustedes. ¡Ay, qué rico, mi Betty! Bueno, ¿y qué se va a inventar? ¿Qué se va a inventar para abrazar ese miedo? ¿Qué? Quedarte sin dinero de una vez. Qué rico, me encanta. Bueno, de eso se trata. Esa es la creatividad. Está el miedo de quedarse sin dinero porque vas a viajar. Entonces, ¿cómo puedo abrazar ese miedo? De una vez. Ponerlo de frente, frente a nuestros ojos. Esa es la clave de este tipo de ejercicios. Qué rico, chicos, me encanta. De eso se trata. Animémonos a hacer esta dinámica. Es muy interesante lo que puede resultar. Yo sé que les va a costar un montón porque precisamente es algo que nos da miedo, ¿no? Es algo que nos da miedo. ¿Mm? Y pues nos cuesta un montón, pero eh, de eso se trata, de eso se trata. Tú dime, jaja, no sé, de todo el aporte del viaje de una vez. Por ejemplo. Así es, de eso se trata. Bueno, qué rico, tribu, me encanta, un tema muy interesante, un tema interesante decirlo, miedo a expresarlo. Qué rico. Interesante. Miren todo lo que se mueve. Escríbanlo, hagan su ejercicio y compártanlo también. Compártanlo. Esto, ya se acaba este en vivo, pero ahí queda la grabación. Compártanlo o envíennos un mensaje. Pueden enviarnos un mensaje a cualquiera de las redes. Mira, Sergio, identifiqué esto y mira lo que me inventé para abrazar este miedo. Mira lo que me inventé para poner a prueba esta creencia. De eso se trata. Que nos volvamos maestros de nuestro propio aprendizaje. Muchísimas gracias, tribu, nos amamos. Gracias por estar. Que tengan una linda y grata noche.